Sí, Yo tengo una duda con. Espera que busco la pregunta. Con una que no marqué, o sea, que había que marcar dos y hay una que no la marqué. Y cuando vi la autoevaluación creo que entiendo por dónde viene, pero no estoy tan segura. La consigna decía, comente qué respuestas expresarán las hojas de las plantas de una especie muy plástica que está creciendo en un sotobosque sí, luego de que los árboles son talados, o sea, empieza a haber más irradiancia. sí, Entonces yo marqué las hojas diferenciadas en condiciones de alta irradiancia tendrán mayor densidad de estómago. sí, Y otra correcta era sí. la de arriba, que dice las hojas diferenciadas en condiciones de alta irradiancia tendrán mayor espesor asociado al mayor desarrollo del mesófilo. O sea, ¿aumenta la capa externa? ¿Es eso? Esto. ¿Se Porque acuerdan eso no que... me quedó tan claro. A ver, ¿Cómo? qué clase es esa, profe? Esta es la clase, la primera de carbono. Ok, tengo que revisar ese gráfico porque volví a mirar ese gráfico y no pude deducir por qué esa ¿Por, opción era correcta. por qué pasa esto? Sí, no me puedo acordar, como cuando a veces veo un gráfico y no tiene texto, después trato de evocar los apuntes y si no anoté todo no tengo a dónde ir, eso me pasa a veces. Sí, bueno. eh, la cuestión era la siguiente. No sé si se acuerdan. Nosotros, digamos, algo que uno tiene que pensar es que las plantas que... Las hojas adentro, ¿sí? Esto es como el corte transversal de una hoja, ¿sí? Acá es lo mismo en foto, ¿sí? Les muestro primero el esquema y después les muestro la foto. Cuando uno tiene una hoja, ¿sí? Adentro de la hoja, ¿qué hay? Un montón de células, ¿sí? Y son un montón de células que son eh, células del mesófilo que ¿qué están haciendo? Fotosíntesis, ¿no? Todas estas células tienen que hacer fotosíntesis. ¿Por qué? Porque es una hoja y están diferenciadas las células para hacer fotosíntesis. ¿Qué es lo que ocurre? Si vos tenés, si estas células tienen que hacer fotosíntesis, piensen que la luz del sol viene por acá arriba, ¿sí? Esta es la parte superior, ¿sí? Las células del epidermis, de la capa superior, y esta es de la inferior. Esta primera capa de células recibe un montón de luz. Esta recibe luz, pero menos que la de arriba. Esta recibe luz, pero menos, ¿sí? Cada capa que vos vas bajando recibe menos luz. ¿Por qué recibe menos luz? Bueno, porque las células de arriba están absorbiendo luz, ¿sí? Entonces van dejando pasar lo que no absorbieron. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, Bueno, si vos tenés una planta que tiene un montón de células y la hoja está en un lugar en donde ya la luz que le llega es baja, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Capaz la primera capa tiene suficiente luz para hacer buena fotosíntesis, la segunda también, pero ya las otras capas de célula no le llega suficiente luz. Y ahí volvemos al problema que decíamos hoy cuando hablábamos de un cultivo, pero visto en una célula dentro de una hoja. Esta va a hacer buena fotosíntesis, esta también. Ahora, estas, que no les llega suficiente luz, no van a hacer muy poca fotosíntesis, ¿sí? O no digamos cero, pero va a ser muy poquita fotosíntesis. Ahora, ¿qué pasa con la respiración? Estas células respiran lo mismo que estas, o casi lo mismo. Entonces, tener muchas células suma un montón más de respiración, que si esas células no hacen fotosíntesis, van a estar perdiendo más de lo que ganan, ¿sí? Entonces, estas células van a tener un INC negativo, probablemente, porque gastan más en respiración que lo que ganan por fotosíntesis. Entonces, no es beneficioso eso para una planta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Cuando estamos en lugares sombríos, las hojas de las plantas de sombra son finitas, tienen pocas capas. ¿Por qué? Porque necesitamos que todas las células que tiene la hoja tengan buena fotosíntesis, ¿sí? Entonces, tiene que alcanzar la luz para todas las células, ¿sí? En cambio, si tuviéramos una planta con hojas finitas en el sol, ¿qué es lo que nos pasaría? Van a tener muy buena luz si esto estuviera al sol.
estas 3 capas tendrían muy buena luz, pero después habría un montón de luz que se pierde, porque no hay suficientes capas de células que la aprovechen, ¿se entiende? La situación en una y en otra situación, el contraste. Sí, lo que me pasa es que si la situación fuese que hay mucho sol y de repente se sombrea, No, no, eso es entiendo. otra cosa, porque acá No, estamos no, hablando de plantas de sol o de sombra. Si después vos le cambiás la situación, vos tenés la planta aclimatada, una planta que tiene adaptaciones de alta irradiancia, ¿no? Es una planta que es de sol. sí, Por ejemplo, una crasulácea, ¿no? Tenés una crasa, ¿no? Bueno, son gorditas. Si vos después la pones a la sombra, algunas logran aclimatarse no a una sombra extrema, ¿no? Logran aclimatarse a menor irradiancia y otras no. Ahora, cuando se aclimatan, esto es lo que les pasa, cuando vos las pones a un lugar un poco más sombreados, ¿qué es lo que se ve? Que vos la tenías cultivando con alta irradiancia. Bueno, las hojas eran todas gorditas. La pasás a un lugar con un poquito más, no tanta irradiancia, ¿no? Un poco más de sombra. Las hojas nuevas que salen, lo que se ve es que son más finitas. Porque se está aclimatando esa situación nueva. Ahora, capaz que eso la termina matando. ¿O no? sí, sí, ¿Sí? eso entiendo. O sea, la consigna decía que era una planta plástica que se podía Si se aclimatar, pero aclimata, el detalle, lo que ocurre es que las hojas nuevas empiezan a salir más finitas. Las hojas que ya eran gruesas siguen gruesas. No claro, cambia el espesor de esa hoja. sí, pero la situación es al revés acá. O sea, Estaba en sombra y pasa la luz. Pasa lo mismo. Vos tenés que, si logra aclimatarse, las hojas nuevas ya las empieza a hacer más gruesas. Porque pero no son las hojas nuevas las que dice las ya diferenciadas, eso es lo que no entiendo. ¿Se le agregan capas de célula arriba de las que están? ¿Se entiende? No dice las nuevas se aclimatan y nacen, dice las hojas que ya estaban diferenciadas se engrosan. Y No, eso no, es lo no. que... Dice las hojas diferenciadas en condiciones de alta irradiancia. Las hojas que se diferencian en condiciones de alta irradiancia. O sea, las nuevas Las serían. nuevas son. Ah, ok. Las que aparecen cuando están en alta irradiancia, te está diciendo. No las que estaban. Ok, leí, interpreté mal, gracias. No, de nada. No, eso es importante. Está bien, sí. Digamos, estaba bien tu razonamiento. Las que se. Las hojas que aparecen estando en una condición no cambian la morfología. Pueden tener cambios bioquímicos, otro tipo de cambios, pero el crecimiento no puede volver atrás, ¿sí? Claro, porque habíamos visto que se podían reorganizar los plastos, pero no me Claro, imaginaba que pudiera, ahí va, son las nuevas son las salen nuevas. con esa adaptación. Sí. Gracias. Hay cambios rápidos que sí se pueden ocurrir, que como estos que habíamos visto de los cloroplastos y qué sé yo, que estos ocurren en situaciones mucho más rápidas. Simplemente viene una nube y baja la irradiancia y entonces todos los cloroplastos se ponen ahí arribita y después pasa la nube y viene el sol de golpe y los cloroplastos se van al costado. Esto es cuestión de segundos. Esto no, esto lleva días y es cuando después de estar muchos días en una nueva situación es que la planta empieza a aclimatarse. Si es plástica. Si es poco plástica, no. Pero si es plástica, empieza a aclimatarse y una de las características que uno ve es esta. Que si estaba a la sombra y la pasamos no pensemos en extremos, ¿no? No estaba en re extremo. Bueno, a veces sí. Si es un sotobosque que se tala, no son muchas las especies que logran aclimatarse, ¿no? En un sotobosque, pero si uno lo piensa en una planta que uno está cultivando y la tiene al sol y la pasa a un lugar un poquito más sombreado, le pasa esto. Las nuevas hojas salen con otra morfología. Para un lado o para el otro, ¿no? La tengo media sombreada y la paso a alta irradiancia también. Igual siempre hay que tener cuidado porque no es tan, digamos,
en general, si uno quiere hacer esos cambios, tiene que ir haciéndolos progresivamente, ¿sí? Es lo que pasa, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les contaba que uno puede cultivar plantas in vitro? Que es hacerlo como en laboratorio, ¿no? Y que uno desdiferencia, hace un callo y saca una plantita. Bueno, todo eso se hace en cámaras de cultivo, con luces, bueno, ahora hay luces LED que son más potentes, pero las luces de una cámara de cultivo tienen muchísima menos intensidad que la del sol. Bueno, cuando uno quiere pasar de eso al invernáculo, lo tiene que hacer medio progresivo, porque si no se te queman las plantas. ¿Sí? Es lo que se llama rustificación o rusticación de las plantas. ¿Sí? Uno las tiene que ir aclimatando a poco. Bueno, pasa lo mismo. Y nos pasa cuando pasan del invierno a la primavera a veces también, ¿no? O al verano, que a veces uno tiene una planta que las podás un poco, qué sé yo, y tenías capaz alguna planta medio abajo que en invierno no andaba mal porque estaba más o menos bien, y si en el verano nos viene el sol muy de golpe, no se la banca y se muere la planta, ¿sí? Eso es bastante común en un jardín, por ejemplo. Cambia algo un poquito y mucha irradiancia, no es que se aclimatan todas tan fácil las plantas, ¿sí? Profe, yo tengo una duda, como que no me quedó del todo claro la parte en el apunte del carbono, donde muestra unas hojas que están marcadas, que dice el tema de fuente. No me queda muy claro cómo me dice que hay un carbono marcado que fue dado a otra hoja que actúa como fuente. No entiendo quién le dio el carbono a esa hoja, porque si se lo da, no es fuente. Claro, no. Esto es así. Estos experimentos, ¿no? Estos experimentos, lo que... Sí, es. digamos, estos se hacen investigación, ¿no? Uno quiere para estudiar, ¿no? El azúcar, ¿no? Que se produce en la fotosíntesis de una hoja, ¿a dónde va a parar? ¿Sí? Lo que se hace es... se marca a la planta, ¿sí? Existen formas de marcar radioactivamente al carbono, ¿no? Entonces se le pone y se puede dar dióxido de carbono líquido de algún modo, ¿sí? Marcado radioactivamente. Entonces lo que se hace es, en realidad es como con un pincel se pinta una hoja, ¿sí? Por ejemplo, en este gráfico, acá te dicen se aplica en la hoja 1. ¿Qué significa? Acá, en la hoja 1, se le da dióxido de carbono marcado, ¿sí? Y yo después voy, y entonces, toda la fotosíntesis que hace esta hoja, los azúcares van a estar marcados, ¿sí? Entonces, si yo después voy y veo dónde hay marca, en esta hoja voy a ver marca siempre, porque yo le estoy poniendo yo el dióxido marcado. Pero si yo voy, agarro y digo, bueno, ¿llegó el dióxido acá? Bueno, agarro y me fijo, ¿sí? Esto se hace con... se revela, ¿sí? Porque como es radioactividad, tiene una especie de luz, ¿sí? Que lo que se hace es que se revela y donde está manchado la hoja de negro, ¿sí? Con lo que queda oscuro es donde está el carbono marcado, ¿sí? Entonces, y eso es cuantificable, entonces lo que uno puede es ir a las distintas hojas de la planta y ver cuánto hay de ese azúcar que está con el carbono marcado, ¿se entiende? O sea... Sí, ahora sí. Entonces, por ejemplo, fíjense una cosa que es interesante, cuando la hoja 4, ¿sí? Este último, o
coso. Les dice, cuando la hoja 4 tiene un 45%, o sea, es una hoja como en este dibujo, que es chiquitita, ¿no? No llegó al máximo tamaño, tiene menos de la mitad. Cuando yo le pongo ahí carbono marcado y voy a ver al resto de la planta, fíjense que no encuentro en ningún lado azúcares marcados. ¿Por qué? Porque esa hoja es chica y está consumiendo todo lo que produce, ¿sí? Entonces, no es que no hace fotosíntesis, hace fotosíntesis, pero esos azúcares los usan para respirar la misma hoja, ¿sí? Ahora, cuando esa hoja ya es grande, tiene el 90% de lo que va a ser su tamaño final, ahí sí encuentro, por ejemplo, azúcares marcados en la raíz y en el ápice, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí sí ya veo que está removilizándose esos azúcares, ¿sí? La hoja ya es grande, ¿sí? Ya es adulta, entonces seguro que está usando parte de lo que produce, pero también está enviando a otros destinos, ¿sí? Y algo también interesante de esto es que la hoja 1, la 2 y la 3 no reciben nada. ¿Por qué no reciben nada? Y porque estas son adultas ya. Entonces nunca van a... Una hoja cuando ya es adulta no es destino, ¿sí? Fíjense acá. Acá lo que vemos es 3 cosas. Por un lado es el tamaño de la hoja acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Bueno, lo que decíamos recién es, cuando la hoja es chica, estamos en esta parte del gráfico, y cuando la hoja es adulta, estamos en esta parte, ¿sí? Fíjense, cuando la hoja es chica, importa azúcares, pero no exporta nada, solo importa, ¿sí? Recién cuando nos acercamos a lo que es la mitad del tamaño de la hoja, recién ahí empieza a exportar, ¿sí? Y ya después exporta un montón. Entonces, eso es lo que vemos acá. Cuando la hoja es chica, no exporta nada, no vemos que exporte. Y cuando la hoja es grande, sí, ya exporta. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí, y perfecto. El tema de la importación también lo vemos. Pero para ver la importación lo tenemos que ver en las otras cosas. Fíjense, la hoja 4, acá está recibiendo de estas otras que son fuente, ¿sí? Entonces, acá lo que nosotros decimos fuente, acá, por ejemplo, cuando nosotros decimos la hoja 1 es fuente, no significa que la 2 no sea fuente, sino se le pone fuente porque yo le doy el dióxido marcado solo a esa hoja. Entonces, quiero ver cuando esta como fuente a dónde va a parar. Después, en este otro caso, le pongo el dióxido marcado a la 2. Entonces, la uso como fuente a la 2, ¿sí? No significa que la 1 no esté siendo fuente. Significa que yo la miro a la 2 y veo a dónde va a parar, ¿sí? Porque eso capaz puede ser confuso. Sí, no, sí se entiende, ¿no? Lo que no había entendido, claro, lo de la marcación y todo eso no había entendido cómo era, porque después se explica mejor en el otro dibujo, donde acá te muestra pasa lo mismo, ¿no? Uno pone el claro, marcado, en esta se entiende mejor. Claro, sí, se entiende mejor, es verdad. Sí, habría que poner acá. Lo que pasa es que como acá depende de cuál es es donde uno pone el dióxido marcado. Entonces, si uno pone el dibujito del dióxido marcado, en esta situación se puso en uno y en la otra se puso en el otro. En esta línea se pone acá y en esta línea se pone acá. Es medio confuso eso, pero se podría hacer por separado. Bueno. No, está bien ya. Ahora bueno, sí me quedó ¿sí? Claro, gracias. Sí, 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 perfecto, gracias. La última de mi parte. En el apunte de dormición de la semilla, en un momento dice que la semilla es viable si tiene temperatura, humedad y aireación. Si tienes todas esas condiciones y no germina, se dice que está dormida. Sí. Y entonces yo digo, sí, puede estar dormida, puede estar muerta también. Digo, como que no es... no, bueno, pero si es viable es que está viva.
Claro, eso sería después de haber hecho alguna prueba de que es Sí, viable. sí, Claro. exacto, Ah, sí, perfecto. sí, sí. Ah, bueno, No, bueno. vos no le haces a la semilla esa una prueba, sino vos agarrás 10 semillitas del lote y haces la prueba esta de viabilidad. Y a vos te da que el 90% es viable, por ejemplo, ¿no? Tenés un 10% muertas, pero el 90% de las 10, 9 están vivas. Bueno, agarrás esas 10 ya las mataste, ¿no? Para hacer esta prueba. Agarrás otras 10 y las pones a germinar. Y les das las condiciones necesarias para germinar de esa especie. Y no germinan. O germinan 2 nada más. Bueno, ¿qué decís? Estaban vivas. No es que no germinan porque no estaban vivas. Porque vos te había dado un 9 de cada 10 estaban vivas. Y ahora te están germinando 2 nada más. Bueno, ahí puedes decir que están dormidas. ¿Se entiende? Claro, claro, claro. Sí, yo pensé, nada, Por como que eso se dice fuera cuando otra. son viables. Claro, está bien. Sí, sí, Cuando ahí uno sí. dice cuando son viables, ahí estamos diciendo cuando están vivas, acá. Si la semilla es viable, ya ahí vos estás sabiendo que están vivas, ¿sí? Que el lote está viable, ¿sí? Puede haber alguna muerta, pero tenés una alta viabilidad. Claro, claro, parto ya de saber Ya que son partís de ahí, viables. claro, esa es la cuestión, sí, sí. Si vos le das las condiciones, vos tenés una semilla y le das las condiciones para germinar y no germinan, vos no sabés si es porque está muerta o porque está dormida. Eso es así. Eso es lo que... Claro, 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 Ahora, así lo tomaba yo, sin claro, tener en cuenta eso, que ya eso era es así, viable. eso está bien. Pero eso te pasa cuando vos tenés una sola semilla. Por eso, y no le vas a hacer la prueba de viabilidad porque la matás. Entonces, muchas veces uno, si tiene una sola semilla, y es re importante, qué sé yo, o tiene poquitas semillas, uno agarra y se va directamente a decir, bueno, voy a hacer distintas cosas que me ayuden capaz, que si está dormida, yo no sé si está o no dormida, pero capaz puedo probar algunas cosas, o ponerlas, por ejemplo, con gibrelinas. Las gibrelinas siempre ayudan a la germinación, entonces esa es una forma de decir, bueno, yo tengo pocas semillas y quiero que germinen sí o sí, capaz las lijo un poquito o las siembro con gibrelinas, le doy unos días de frío y después las saco a la luz, ¿sí? Y ahí decís, bueno, hago un par de cosas que en general se usan bastante para romper dormición, porque no sé si están o no dormidas. Claro, claro, hacer algo como más paso a paso. Sí, pero la cuestión es esa. Uno, para decir esto, partís, en esta frase partís de la idea de, bueno, están vivas, le doy las condiciones para germinar y no germinan. Bueno, entonces está dormida. ¿Sí? Listo, listo, Profe, muchas gracias. aprovecho que estamos con el tema de dormición, Sí. porque entiendo cuando se produce la dormición y vimos en qué factores, pero cuando pasa al revés, digo, el sábado pasado encontré gramíneas que había germinado la semilla en la inflorescencia, o sea, estaba la vara con un montón de plantitas, era una poa. ¿Ahí qué pasa? ¿No hay ninguna hormona que... Estos se te germinó en la planta madre. Claro, pero no era un maíz, era una... No es solo con los cereales esto. Ah, Esto te puede pasar con cualquier planta. Se perdió la dormición primaria. pero, pero, o sea, lo que veníamos hablando de estímulos, receptores, o sea, Y ahí ¿algún factor ambiental hace que se pierda la dormición primaria? puede O, haber factores ambientales a veces, y a veces son genéticos. ok, Pero sí, si vos tenés calor y mucha humedad, puede ser que se pierda la dormición primaria. ok, Adentro de la semilla lo que está ocurriendo probablemente, digamos, lo de dormición en general tiene que ver con el balance entre dos hormonas, entre el ácido abscísico y las gibrelinas. Yo les decía recién, bueno, si uno le da gibrelinas, ayuda a salir de dormición en general. ¿Por qué? Porque lo que te pasa cuando está la semilla dormida es que tenés bajos niveles de gibrelinas y el ácido abscísico está alto en esa semilla dormida, ¿sí? Entonces,
hay cosas que te hacen cambiar ese balance. Y entonces cuando cambia el balance y bajan los niveles de ácido abscísico y suben los de gibberelinas, ahí medio que sale de dormición. Bueno, probablemente le está pasando eso adentro de la semilla, algo de que le cambie el balance. Y eso puede ser, hay condiciones ambientales que generan que eso, que salga de dormición primaria, muchas veces estando en la planta madre, ¿sí? No suele ocurrir, pero puede ocurrir. Y muchas veces son cuestiones genéticas de la variedad esa, que justo esa variedad, esa planta perdió esa dormición primaria genéticamente, pero a veces no, a veces es simplemente una condición, es una suma de ambas cosas, ¿sí? Ok, gracias. Pero sí, estos días, por ejemplo, plantas que tienen ahora semillas, ¿sí? Si les quedan, y estamos con una semana en pleno invierno, casi en invierno, digamos, veníamos de mucho frío y después de golpe cambió a mucho calor y mucha humedad y te puede pasar eso. Las plantas medio que se marean un poco ahí. Pero bueno, en realidad la dormición en general sirve para que estos cambios chiquitos no te generen cambios. O sea, con una semanita solo de calor no sea suficiente para germinar, por ejemplo. ¿Sí? Claro, dije, acá falló la dormición, pero no entendía bueno, si... sí, se te germina en la planta madre, falló la dormición primaria de esa semilla, seguro. Sí. Entonces, pueden ser, de vuelta, las dos cosas, pueden ser condiciones ambientales, pero puede haber una condición genética también que te haga fallar la dormición primaria. Hay variedades que tienen genéticamente menor dormición primaria por estas cuestiones de los niveles de balance de las hormonas. Y entonces, con un poquito de humedad, te empiezan a brotar adentro de la planta madre. Yo acá les ponía en los cereales, porque en los cereales es como un caso bastante claro y que produce varias pérdidas, eso de ese brotado pre-cosecha. Pero no es que solo ocurre en los cereales, ¿no? Puede ocurrir en cualquier especie. A mí me ha pasado, perdón, alguna vez comer mandarina y que la semilla adentro se notaba que estaba ya activada, a punto de... Sí. En la calabaza también. Sí, porque los además morrones. también es una cuestión de porcentajes. No es que la dormición no es un todo o nada. No es que están totalmente dormidas o totalmente despiertas, ¿sí? Muchas veces entrando a dormición o saliendo de dormición, lo que te cambia es el rango en el que puede germinar la semilla, ¿sí? Entonces, capaz hay un rango muy chiquito de temperatura en donde puede germinar cuando están dormidas. Y si justo se da esa situación, digamos, vas a tener como un porcentaje de semillas. Es esto que les decía, vos agarrás el lote tenés un lote de semillas, agarrás 10, le haces la prueba de tetrasolio, 9 están vivas. Decís, bueno, un 90% de viabilidad tienen. Las pones a germinar y te germinan 2. Entonces no es que no germina ninguna, pero tenés mucho de dormido, ¿sí? Bueno, eso pasa. La dormición no es que todas están dormidas. Uno puede tener algunas dormidas y otras no. Entonces, por eso se hablan siempre de porcentajes. Bien, y esto que decíamos que, o sea, la germinación era el balance entre gibberelinas y ácido abscísico. Sí. Yo tengo anotado algo, ay, perdón, me da vergüenza, pero es que no me entiendo qué anoté y no tengo cómo recuperarlo, sino.
De la parte de giberelinas, saqué una flechita y puse expansinas. Y no me queda claro si expansinas es un tipo de giberelina o saqué la flecha a un lugar incorrecto. No. Las giberelinas, eso es previo a esto de germinación. Cuando vimos crecimiento, las giberelinas promueven a las expansinas. Las expansinas eran estas, fíjense. Esto es como un esquema de la pared celular de una célula, ¿no? Para que una célula crezca, ¿se acuerdan? La primera clase de Ecofisio, lo que vimos es que para que una célula crezca necesitábamos presión de turgencia, ¿se acuerdan? Si no tenemos agua que genere una presión de turgencia, la célula no va a crecer. Bueno, además de eso, también necesitamos que la pared se ablande, ¿sí? Si la pared es muy rígida, bueno, hace falta muchísima presión de turgencia para que crezca, ¿sí? Ahora, si la pared se ablanda y tenemos un poco de presión de turgencia, crece la célula, sin problema. Bueno, para que se ablande esa pared, necesitamos enzimas que actúen en el ablandamiento de la pared, ¿sí? Las expansinas, ¿sí? Esta es un esquema de cómo está formada la pared, ¿sí? Muy a grandes rasgos, pero es básicamente lo más importante que tiene es que tiene microfibrillas de celulosa, ¿sí? Todo celulosa, y hemicelulosa, que es este negrito que las conecta, ¿sí? Entonces, la celulosa es básicamente papel, ¿sí? O el papel es celulosa, básicamente, ¿no? Pues se saca de ahí. La celulosa es bastante rígida, fíjense el papel, yo si los tiro, lo trato de estirar, no se va a estirar el papel, ¿no? Lo voy a romper, pero no lo voy a estirar. Entonces, de algún modo es como si uno dijera, bueno, yo tengo así varias celulosas, ¿sí? Y esto me forma la pared. Yo así no la voy a estirar. Ahora, para que se ablande la pared, yo lo que tengo que hacer es, esto está unido así, celulosa con otra celulosa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ablanda esta pared? Bueno, rompiendo estas uniones, ¿sí? Estas uniones, yo estirar acá no lo puedo estirar, pero si yo rompo estas uniones, ¿sí? Se desarma esto y se estira, ¿sí? Entonces, estas uniones en donde hay celulosa con celulosa y hemicelulosa ahí, están unidas por puentes hidrógenos. Hay enzimas, ¿sí? Y una de las principales son estas expansinas que actúan rompiendo esos puentes hidrógenos, ¿sí? Entonces, las expansinas, ¿sí? Aumentan, ¿sí? Lo que se ve es que cuando hay muchas expansinas, aumentan la extensibilidad de la pared, ¿sí? El ablandamiento de las paredes. Cuando vimos giberelinas, ¿sí? Vimos que las giberelinas, ¿sí? Activan el receptor. Cuando aparecen las giberelinas en una célula, lo que terminan haciendo es que aumentan los niveles de expansina en la célula, ¿sí? Y también de la CDK. Las CDK eran otras enzimas que producían la división celular. Entonces, cuando hay giberelinas, aumenta la división celular por un lado, pero aumenta también la expansina y el ablandamiento de la pared. Entonces, eso termina dando crecimiento, mayor crecimiento. Bueno, eso cuando hablamos en el crecimiento del tallo, por ejemplo. En la germinación pasa algo similar. Aumentan los niveles de giberelinas y las giberelinas producen expansinas que generan el ablandamiento de las paredes del embrión y eso permite que cuando ingresa agua, porque es muy importante en la germinación que ingrese agua, ¿sí? Por eso uno siempre como pone a germinar tiene que poner en un lugar húmedo, porque es esencial el agua, pero también es importante que se ablanden las paredes y que crezca el embrión, ¿sí? Entonces las giberelinas actúan promoviendo las expansinas para que se ablanden las paredes del embrión y junto con el agua crezca. Ahora, yo pongo una semilla en beber y esa semilla está dormida, ¿por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es que hay mucho ácido abscísico en esa semilla, pues está dormida y estas expansinas están inhibidas. No hay giberelinas, hay mucho ácido abscísico y se inhibe. Entonces tenemos agua,
pero no tenemos ablandamiento, entonces no hay crecimiento. Y eso es lo que le pasa a una semilla dormida. Yo la pongo en agua, entonces no es que le falta agua para germinar. Agua tiene, pero como está dormida porque tiene mucho ácido abscísico, no tiene las paredes blandas, por decirlo de algún modo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, entonces las giberelinas lo que hacen es aumentar la producción de esas enzimas, o sea, de las expansinas. Las giberelinas, claro, o sea, el las vínculo entre aumentan giberelinas y los niveles de expansinas, expansina, sí. ahí va, aumentan los niveles. Y Okay. otra cosa más que aumentan, que está acá, es, por ejemplo, otras enzimas que se llaman hidrolasas, que esas ayudan también a romper la pared, pero del endosperma, porque tienen que ocurrir dos cosas. Tiene el embrión que salir, y además romperse el endosperma en la región micropilar, para que pueda salir la raíz. Vieron que la raíz sale de la semillita y se rompe la semillita. Bueno, ¿por qué se rompe? Porque se ablanda la pared de todas estas células que son las células del endosperma. Y eso se produce por las giberelinas también. Las giberelinas entonces ayudan a ablandar la pared del embrión y a romper y también y a debilitar las paredes del endosperma. Bueno, ambas cosas son inhibidas por el ácido abscísico. Entonces, las giberelinas inducen y el ácido abscísico inhibe. Gracias. Nada. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tenía una duda. Bueno, fue una pregunta de la autoevaluación, que tal vez me confundí un poco. ¿Qué dice? Pará, la busco. Acá. ¿Qué diferencias y similitudes anatómicas y bioquímicas se presentan en las hojas de las plantas con metabolismo C4 comparadas con las de metabolismo C3? Y una de las respuestas correctas, que yo no la marqué y se ve que era correcta en el cuestionario, dice que las plantas C4 poseen anatomía de Kranz, que no sé qué, que se caracteriza por dos tipos de tejidos fotosintéticos, células de la vaina y células del mesófilo. Yo había entendido y había notado que en realidad la fotosíntesis se hace en la vaina, no en el mesófilo. Pero querían saber qué onda eso. Sí, pero es, digamos, el ciclo de Calvin, el rubisco está solo en las células de la vaina, pero los tejidos son los dos tejidos fotosintéticos. Tanto las células del mesófilo como de la vaina. Onda, la parte de la... Lo que va a eso es que son dos tipos. Las C3 tienen un solo tipo, eso es. En la C3 es solo el mesófilo y en la C4 son dos diferenciadas. Ok, gracias. ¿Hoy vamos a hablar algo del TP o no? ¿De qué? Del seminario. ¿Del seminario? Sí. Tenemos que... Yo les subí las clases. Tienen que mirar las clases y me tienen que decir ustedes los grupos y yo les tengo que mandar los trabajos. No sé... ¿Cómo te decimos los grupos? ¿Cómo somos? ¿Por mail? Un mail con todos los integrantes, sí. Bueno, ok. Y yo después ya les mando el trabajo, y la idea es que ustedes leen el trabajo, pero vean las clases. O sea, hoy pusimos esta clase de repaso con la condición de que ustedes veían las clases grabadas. Si no, hoy tendríamos que... Sí, las vimos, pero pensé que a lo mejor iba a ser un
El TP como que iba a ser un tema general o a elegir. No sabía que había que enviar los datos del grupo. Está bien, perfecto. Claro, me envían los datos del grupo. El TP va a ser el trabajo que yo les voy a dar es un trabajo que está asociado a alguno de esos temas de las clases. Por ejemplo, puede ser algún trabajo que hicieron con micorrizas. Bueno, les mando el trabajo y ustedes lo tienen que leer y explicárselo al resto, qué es de qué se trataba el trabajo. Esa es la cuestión. Y la idea es que todos tienen que participar en el grupo, no es que puede explicar uno, tienen que explicar todos. Si no... Claro, claro. Una consulta, profe. ¿Hace falta hacer presentación con... Y les conviene ¿Hace falta hacer presentación con diapositivas o puede ser? En general las diapositivas ayudan, pero si ustedes quieren hacer con pizarrón, lo que pasa es que va a haber algún gráfico, algún resultado que tienen que explicarlo. En general ayuda las diapositivas, no es obligatorio. Si lo quieren explicar, pero sí si son 5, tienen que dividirse el trabajo para que cada uno explique una parte. ¿Sí? Digo, puede ser también... Sí, perfecto. Puede ser también, pueden criticarlo también, y alguno puede agarrar y decir, bueno, nosotros hubiéramos hecho tal otra cosa, o esto otro. ¿Sí? Eso es variable a lo que cada uno... Profe, una pregunta. Sí. ¿Los grupos son conformados por cuántas personas? Y no tendría que ser más de 5. Bueno. O 6, podrían llegar a ser 6. Es posible llegar a ser 6, porque ayer estábamos en el grupo eso y bueno, yo... El problema es, sí, puede ser. Es un montón a mí me parece, entonces es como que quedé y me salí del grupo. Así que estoy sin grupo. El problema de que sean 6... No, estoy sin grupo. Escribo en el chat y veo si consigo grupo. Y bueno, Vanessa, ¿estás sin grupo? Sí, estoy sin grupo. Bueno, dale, ya somos 2, ¿querés? Bueno, y después ¿quién se junta más? Acá el 5 de julio, ¿no? Sí, 5 de julio. Mínimo 3, ¿no, profe? Sí, porque además no podemos tener tantos grupos. No es un montón, claro. Yo me sumo al grupo de ustedes. Listo, somos trío. Me sumo al grupo de ustedes, Vanessa. Listo. Genial. Bueno. Gracias. Listo. Perdón, profe, buenísimo, gracias. Sí, no, tienen que ser mínimo 4 en realidad para el grupo. Si no, se me va a hacer... No puede haber... A ver, creo que son... Y 6 trabajos más o menos. 6, 7 trabajos. No debería haber más. Si no, se hace muy larga las exposiciones. Claro. La idea es hacerlo 15, 20 minutos, ¿sí? Por exposición. Pero bueno, si hay preguntas y yo, te lleva media hora. O sea, más de 7 grupos no debería haber. Sí, a mí ayer me pareció un montón ser 6 en el grupo, así que me bajé. Es bastante. Me parece mucho, 5 ya me parece tope. Bueno, eso. Gracias, profe. Sí, en lo posible que sean 5 sería ideal. Pero bueno, si alguno es de 6, no pasa nada. ¿Otra duda? No, profe, por ahora todo bien.
Sí, yo anoté ya, o sea, todas las que tenía las pregunté. Bueno. Bueno, si estamos.